Muy buenas noches, estimados alumnos del curso de registros médicos. Bueno, hoy nos vamos con el módulo número 2, que es el derecho sanitario. ¿Qué es lo que comprende el derecho sanitario? Antes de iniciar la clase, tengo que decirles también que hay otro grupo que se formó en donde se encuentra Almillategui y otros tres compañeros más. Vamos a ver, que está Wendy, Almillategui, Karen y Julio Pinzón. Por favor, algunos de los compañeros que me manden un correíto y me digan si ya están inscritos todos los alumnos. Recuerden que este trabajo de investigación es fundamental. Entonces, van a tener todo el tiempo para hacer un excelente trabajo y mandarlo en el tiempo correcto. Recuerden ustedes que los primeros grupos serán el 21 de mayo y el 28, el segundo grupo también el 28 de mayo. Sí, los del 28 de mayo lo tienen listo, bueno, ni modo, mándenlo también el 21. Pero esas son las dos fechas, 21 y 28 hasta las 5 de la tarde para mandar los trabajos. Bueno, la primera parte nos correspondió entablar una conversación con ustedes de qué era el derecho. Las partes se clasifica, qué es un servicio público, cuáles son los recursos que yo tengo ante la administración y demás. Un resumen muy corto y comprendimos por qué la gente solicita su ejercicio del derecho, porque busca la justicia. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre el concepto de derecho sanitario. La Constitución nos señala a nosotros, que lo vamos a ver en la próxima clase, nos señala a nosotros que el marco regulatorio y la rectoría y demás están dentro de una institución que se denomina Ministerio de Salud, que tiene una función reguladora, que el Estado tiene una función reguladora para los ciudadanos. Que hay un derecho, ese derecho del individuo a acceder a los bienes de la salud, al bien jurídico de la salud, a productos de calidad y además de eso, a tener un marco único, un marco jurídico sobre los aspectos de salud. ¿Cómo nos ha cambiado la vida con esta pandemia? Quizás nosotros vamos a tener que pensar y redefinir los conceptos que nosotros teníamos sobre los aspectos de la salud en este país. Yo creo que esa es una tarea que pendiente que tenemos que realizar los ciudadanos. Miren, no solamente la salud, sino también la seguridad social. Miren el diálogo que se está efectuando, porque ahí usted va a ver claramente la radiografía de lo que le pasa a la Caja del Seguro Social. Y también ya la hemos visto, esa película la hemos visto muchas veces en lo que le pasa también al Ministerio de Salud. Ya sabemos que ese marco jurídico, que nuestra principal norma es la Constitución Nacional, que tiene
como fin principal y como finalidad, se puede decir, de regular las relaciones fundamentales de sus ciudadanos, de la sociedad, y mantener también la sobrevivencia del grupo social. Lo vamos a ver en la Constitución. Entonces, ¿qué sería el derecho sanitario? El derecho sanitario es el conjunto de normas jurídicas volcadas hacia la salud de las personas. Es decir, aquella que tiene como finalidad hacer efectivo el derecho a la salud. Cuando usted grita o va a la calle, así como pide agua, que es un derecho, parte de los derechos también a la salud, también es importante señalar, por ejemplo, cuando usted ve los grupos de, enfermos, decida solicitar sus medicamentos o el día de mañana de tuberculosis o ahora que tenemos el problema de la pandemia con las vacunas, yo estoy exigiendo el cumplimiento por parte del Estado de hacer efectivo el derecho a la salud. Entonces, ¿qué es una función que ya hemos visto que no se puede deshacer del Estado? Yo no puedo concesionar la salud. A mí a veces me da esta risa cuando yo oigo sí, porque vamos a privatizar la salud, etcétera. ¿Cuántos hospitales tiene la República de Panamá privado? Miren, cuenten con sus dedos de la mano. ¿Cuántos hospitales tiene la ciudad de Panamá? Pacífico, San Fernando, Nacional, el otro que queda en la vía Frangipani, y unos 5, y para de contar, porque las demás son clínicas. ¿Cuántos hospitales privados tiene Boca del Toro? ¿Cuántos tiene Coclé? ¿Cuántos tiene Veragua? Chiriquí. Ajá. ¿Cuántos hospitales? Yo le puedo decir ahora mismo a la clínica de Paitilla, bueno, señor, usted me va a atender las personas desde el Cojuy, desde Amador hasta Betania, toda esa población. No puede. No tiene los recursos para acceder a la atención de realizar una salud pública a favor de la población. Entonces nuestra salud es pública, pública. Por eso es que nos tenemos que poner de acuerdo, ahora más que nunca, después de lo que hemos visto y estamos pasando, en verdaderamente hacer realidad y hacer efectiva esa salud pública. Nosotros también podemos observar, y hemos observado ahora en estos momentos, cómo hay factores que determinan y condicionan el proceso regulatorio de la salud. En lo que nos está pasando de la pandemia, cómo ha sido necesario la regulación de materia legal para la población, para los ciudadanos, para el acceso, para el servicio, para el proceso de vacunación. Entonces, no solamente a nivel nacional, nosotros no vivimos en una isla maravillosa aparte, sino nosotros también estamos condicionados a la parte internacional, a los mandatos globales también. Lo estamos viviendo. No nos podemos vacunar todos a la misma vez porque las vacunas nos las mandan por trechos en cantidades determinadas, porque todo mundo está pidiendo. Y hay países que tienen el dinero para comprarla, pero hay otros que no tienen el dinero para comprarla. Se pueden imaginar sus ciudadanos en estos momentos.
o países poblados. Miren todo lo que está pasando ahora en la India. Miren lo que está pasando en Brasil, en Argentina, etcétera. Entonces, todas esas son condicionantes. Nosotros también tenemos nuestras propias condicionantes en el área de salud, nuestros recursos humanos, nuestras estructuras, nuestros presupuestos, etcétera. Todo eso viene a condicionar el ejercicio de la salud. Entonces, en esa transformación, no solamente nacional, también hay una transformación en la parte internacional, ya que la salud tiene muchos riesgos en materia internacional. Tenemos que ver, por ejemplo, la salud, entre la salud y la seguridad humana. ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene? Mira, a examinar cuáles eran las preocupaciones que tenían sobre la salud antes, que en algunos países me imagino que las habrán dejado a un lado por darle prioridad a la pandemia. Y además los impactos epidemiológicos que nosotros tenemos a nivel mundial y mucho más allá que tiene que ver con la atención médica. Entonces, ¿cuántos recursos humanos nosotros también hemos perdido a nivel mundial en materia de salud? Porque todos son importantes. Nosotros la salud está interconectada con la paz internacional. Por ejemplo, países, ahora no escuchamos, han bajado los aspectos brutales sobre el terrorismo, un poco con esta pandemia. Nosotros tenemos, el mundo tiene problemas, inclusive nosotros tenemos problemas económicos como país. Las armas de destrucción masiva, el terrorismo, la delincuencia nacional e internacional que amenaza también a las poblaciones. Nosotros tenemos también que ver el cuidado y la seguridad que deben de tener los estados con respecto, por ejemplo, a los agentes biológicos infecciosos. Porque miren cómo ahora en una forma de un brote abrumador, cómo la enfermedad ha ido pasando de un país a otro. No tiene frontera. Ajá. A lo mejor viaja en primera clase en un avión. Y nosotros nos hemos visto también impactados en todo lo que es el transporte, la movilización de carga mundial y la movilización de los ciudadanos. Entonces, miren lo importante que es. Por ejemplo, el problema que nosotros tenemos también de la venida de migrantes, que la gente también, o sea, viene con enfermedades, etcétera, que afectan también la parte económica del Estado. Hay definiciones en las agendas globales con respecto a la búsqueda de la salud. ¿Cuáles son, por ejemplo, las declaraciones de Alma-Ata, que decía que salud igual para todos? Las declaraciones del milenio, las declaraciones que tienen que ver con los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas. Todo eso también ha sufrido su para mundial y eso afecta a la salud porque muchos países nos beneficiamos también de todas esas relaciones porque no vivimos como ermitaños. Otra de las cosas que afecta la salud es la crisis gubernamental. Por ejemplo, ahí tienen la crisis de Venezuela. ¿Ustedes creen que ellos en la primera instancia de todo esto, ellos iban a estar pensando en qué vacuna yo voy a poner? Si voy a poner una vacuna de polio o voy a poner o voy a tener planes especiales para los embarazos, etcétera, etcétera. No, ellos están pensando en cómo se mantienen un régimen con procesos de crisis de gobernabilidad, cómo yo me mantengo en el poder. ¿Usted cree que la salud
va a jugar un papel importante, como ha jugado, por ejemplo, nuestro país en estos momentos. No, la gente va a pensar primero en otras cosas que los aspectos de salud. Entonces, eso también afecta a la salud. El incremento de la pobreza y la exclusión. La pobreza trae exclusión. Nosotros vamos a tener que trabajar, la mentalidad nuestra, vamos a tener que trabajar por parte del Estado, políticas por parte del Estado en acciones. Ustedes se pueden imaginar cuántas personas están ahora mismo desempleadas, ajá, que solamente tienen para el bocado de comida. Eso le afecta a usted. ¿Cuántas van a dejar? Dice que alrededor de 17 millones de niños van a dejar a raíz de esta crisis en América Latina la educación. Y así nos va a pasar, nos pasa a nosotros. Si nosotros no logramos una unidad, un consenso, etcétera, en echar adelante este país, nosotros vamos a tener esa clase. Por ejemplo, ustedes con la medida del año pasado, no sé si se aplicó también este semestre, que la universidad no hacía el cobro de la matrícula. Entonces eso le permite a los alumnos acceder a mantener y acceder a una educación superior, porque nosotros necesitamos una educación superior, no nada más de saber contar uno más uno. Entonces eso afecta, y lo mismo afecta, porque si yo nada más que tengo para comer, a mí se me afecta mi salud. Hay una exclusión en los aspectos de salud, tanto por parte del Estado. La desnutrición. ¿Cuántos niños el Estado panameño no le da su galletita? No, esa es una política de nutrición del Estado. Su galletita, su leche, su comidita. ¿Cuántos niños eso es lo que recibían al día cuando estaban en las escuelas? ¿Cuántos niños están ahora mismo adoleciendo de ese problema? ¿Cuántos niños a lo mejor no van a ser retirados de las escuelas porque no tienen cómo acceder y tienen el acceso, pero no pueden económicamente mantenerlo, y ese es un problema, problema social? ¿Se pueden imaginar toda esa gente? ¿Cuántas mentes brillantes se pierden en una situación como esa de problemas económicos? Entonces nosotros tenemos que tener otro pensamiento, un pensamiento verdaderamente de unidad y de progreso para el país. Los estilos globales de consumo, la comida chatarra antes, que nos producen a nosotros obesidad, todos los problemas de obesidad, problemas de cáncer, problemas de hipertensión cardiovascular. Yo creo que con esta se han dado cuenta las autoridades de salud la cantidad de gente que tiene la hipertensión y demás, porque es un elemento que es tomado en cuenta para todo, la diabetes, etcétera. ¿Cuántas personas se ven afectadas con ese problema? Entonces, el tabaco, gracias a Dios que nosotros tenemos una ley sobre el tabaco que ha sido efectiva a lo largo y eficaz, que ha reducido el tabaco en el país. Entonces, todos esos medios de consumo afectan a nuestra población y afectan también los accesos a la salud. Otro de los aspectos que también afectan a la salud es la privatización de los bienes públicos. Gracias a Dios que nosotros no tenemos privatizado el IDAN, y hay que luchar para que no lo privaticen nunca. Entonces, todos esos bienes de consumo privatizados, entonces
producen ¿qué? Un esquema lucrativo que el que compra quiere ganar, no quiere ser una monjita de Calcuta. Entonces, todo eso afecta también la producción del agua, de la educación, etcétera. Afectan también a los países y también afectan a la salud de la población. Las enfermedades emergentes y las reemergentes, por ejemplo, la tuberculosis. Si usted ve ahora lo mismo, hay una alza también en materia de tuberculosis, pero hay tuberculosis que no es resistente a los fármacos. Cuando apareció el cólera, cuando nosotros ahora, el problema que nosotros tenemos, por ejemplo, en el área de Los Santos, etcétera, el antivirus. En estos días vi en la televisión que también había problemas de antivirus en el área este, se pueden imaginar. Entonces, todo eso afecta porque hay evidencia de elementos patógenos que afectan la parte no solamente de la salud, sino de la población, las partes económicas. Miren cómo ahora mismo cómo este virus se transforma y muta, ya sea para ser más agresivos y demás. Entonces, nosotros, el Estado, tiene que proveer a sus ciudadanos la función regulatoria, la función de hacer marcos jurídicos que protejan a la salud. La salud es un bien jurídico a proteger. Entonces yo tengo que tener leyes que salvaguarden la vida de la persona, porque es un bien jurídico, no solamente de la población en general, sino de manera individual. La salud, también yo tengo que proteger el bienestar general de la población, que garantice y esté por encima de cualquier otro interés. Eso lo hemos visto ahora. Y así rampante lo hemos visto, la protección que tiene que tener el Estado en el caso de esta epidemia. Tiene que ser a través de una justicia distributiva. Recuerden que los romanos decían que la justicia era dar a cada uno lo suyo. Bueno, entonces eso también nos condiciona y es una condicionante de igualdad. Yo tengo la necesidad de señalar cómo tengo que hacer la distribución, los mecanismos de políticas de medicamentos, de políticas de acceso de la población, de políticas de recursos humanos, de estructuras. Yo quisiera preguntar, por ejemplo, lastimosamente no tuve la clase para preguntarles, levánteme la mano cuántos viven en Arraiján y Chorrera. ¿Cuántas instalaciones hay en Arraiján de salud? ¿A dónde se tiene que ir? Por ejemplo, ahora en esta área, en esta pandemia, gracias a Dios que se mantiene al Nicolás Solano o a recargar la ciudad capital. Entonces, todo eso tiene que ser planificado y la gente tiene que pensar cuánto tengo de población y ustedes eso lo saben perfectamente porque usted maneja las estadísticas y que todo eso, por eso se señala que su profesión da los elementos necesarios para hacer los análisis correspondientes sobre la planificación de la salud. La salud es un concepto de bien común. Tenemos que proteger todo lo que se encuentra alrededor de la sociedad. Y la salud también es solidaria con el resto de las personas. Yo no puedo ser excluyente, no puedo ser excluyente de una provincia a otra provincia, restarles recursos, etcétera.
porque esa es la obligación del Estado panameño de dar salud a la población. Entonces ya hemos visto las características y tiene que haber construcciones jurídicas que favorezcan a la población. Nosotros hemos visto, si vamos a revisar más adelante nuestra constitución, si revisamos las constituciones de América Latina, Colombia, Venezuela, Argentina, etcétera, etcétera, ellos garantizan el derecho a la salud de su población y además de tener sistemas de universalidad, algunos de gratuidad, integralidad, equidad, integración, solidaridad, todos esos conceptos plasmados en las constituciones. En igual forma, esos mismos conceptos son plasmados en toda la región. Entonces, ¿por qué tenemos que ver que la salud como bien público tiene que tener programas, tiene que tener políticas, tiene que tener servicios que beneficien a todos, que den paz, que den equidad, que den justicia, que combatan a la pobreza, ahora más que nunca la vigilancia epidemiológica y más nosotros que tenemos entradas por dos fronteras, dos mares, etcétera, extenso, puertos, aeropuertos, somos el centro de convergencia internacional, etcétera. Así que tenemos que tener medidas claras legalmente en relación a enfermedades transmisibles porque representan un bien público para este país. También tenemos que ver todas las iniciativas globales internacionales. Tenemos que ver con iniciativas como la producción, como las vacunas, cómo puedo tener el dinero, pero solamente me venden lotes y lo tengo que pagar por adelantado. Y son millones. Yo tengo que tener los financiamientos. Para el financiamiento no solamente para la operación del Estado, sino el financiamiento para las emergencias en un país. Yo tengo también que tener que nos place, por ejemplo, tener un Senacid, tener un Gorgas, etcétera, donde haya provisión de tecnología y de investigación que favorezca a la población. El Estado, las constituciones de todos los países, etcétera, determinan también las partes económicas y por lo tanto tenemos que tener, hay fondos nacionales y fondos globales en relación a enfrentar situaciones especiales. Por ejemplo, situaciones especiales como la que estamos viviendo ahora mismo. Es importante señalar que de la Constitución y de la creación del Ministerio de Salud nace una función regulatoria. Entonces, que eso ahora mismo se habla de las funciones esenciales de la salud pública. Eso lo deben haber ustedes tratado también en clase. Entonces, el Estado panameño desarrolla una función rectora que constituye el ejercicio por parte de la autoridad sanitaria de sus responsabilidades y competencias. Yo, por ejemplo, estoy dictando normas ahora prácticamente diariamente, normas sobre los aspectos de salud. Yo tengo que tener mis funciones bien definidas, mis funciones esenciales de la salud pública, que también tendrán que ser revisadas ante los cambios que estamos viviendo. Porque esa es la función estructural y los elementos de desarrollo institucional que permiten el desempeño de la salud pública. Y la salud pública, que no es más que la intervención colectiva
por parte del Estado y la sociedad civil orientada a mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces nosotros vemos que en esos marcos regulatorios, todas esas manifestaciones se dan a través de, después de la Constitución, a través de códigos. Nosotros tenemos el Código Sanitario, otros países también tienen leyes generales, etcétera, en materia regulatoria. Muchos países regulan y están en el estudio constante de regulaciones como aspectos que tienen que ver con todos los ordenamientos, la revisión de todas las normas, sus leyes, sus decretos, las fórmulas que tengan en los países determinados para reconocer el derecho a la salud. También hay que revisar en materia legal todo lo que son las articulaciones de la salud. Nosotros también, hay países que hablan también sobre los mercados de la salud. Nosotros tenemos que ver también regulaciones sobre la producción de los servicios de salud, los medicamentos. Miren toda la problemática de la salud en Panamá en materia de medicamentos. ¿Cuál es el equipo? ¿Cuáles son los dispositivos tecnológicos que nosotros tenemos? Los dispositivos médicos. ¿Cuáles son los bienes y servicios que poseemos? ¿Qué tecnología, qué investigación yo estoy realizando en el país y la tengo también ordenada por la vía legal? Yo tengo que desarrollar aspectos sobre la formación de personal, sobre las profesiones de la salud, sobre mi seguridad ambiental, ahora más que nunca, y mi seguridad alimentaria, mi atención a la salud, ese acceso, esa equidad que significa acceso y que derecho significa igualdad. Yo tengo que ver cuáles son mis programas de garantía que yo tengo para las prestadoras de los servicios de salud. Están acreditadas, tienen certificación, tienen licencia, tienen permisos, tienen recurso humano idóneo. ¿Cuáles son los derechos de los pacientes? Nosotros tenemos una regulación que habla sobre los derechos de los pacientes. ¿Cuáles son los derechos de los profesionales de salud? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí escalafones y demás. Por lo tanto, esa función no solamente es normar, esa función también y de regular, sino también es de desarrollar y también esa función es de fiscalización que lo requieren los países. Los países en América Latina, su instancia regulatoria, todos los países, la mayoría de los países tienen ministerios de salud, tienen ministerios de salud pública y asistencia social o tienen secretarías de salud. En la República de Panamá nosotros legalmente contamos con un ministerio de salud. También en la perspectiva internacional, nosotros tenemos relaciones y hemos firmado convenios con la OMS, tenemos que ver con todo la ALMATA, con todo lo que es la atención primaria. Nosotros también tenemos que ver una relación con otros mercados, con el Mercosur, con la Organización Mundial del Comercio, tenemos relación con todos estos organismos internacionales, hasta con los de aviación, etcétera, marítimos y demás que tienen que ver con los aspectos de salud. Y también hay regulación en materia de salud que la veremos en la próxima clase. Entonces hay una conducción por parte del Estado panameño a través de la construcción de estas normas jurídicas. Otra funciones que también son importantes es la función fiscalizadora y de control por parte del Estado, de la prestación de servicios, del acceso
y de la protección al consumidor. Por ejemplo, nosotros tenemos instancias que tienen que ver con la protección del consumidor en los servicios, no solamente en los servicios de consumo, sino también los servicios de salud. Entonces, todos esos aspectos los tenemos que afianzar, lo tenemos que desarrollar. Entonces, algunos elementos de reflexión en materia de salud. Los estados tienen que tener su propia agenda, no solamente su agenda nacional, sino también su agenda internacional. Los estados, para regular aspectos de materia de salud, en muchos aspectos hay que tener consigo una voluntad política que tiene que ver también con la función reguladora de políticas públicas, no de política partidista. Esto tiene que ver con las necesidades de las construcciones, infraestructuras y demás. Yo debo tener en materia de salud una política clara y de principio. Yo debo fortalecer mis competencias y mis estrategias. Gracias a Dios que nosotros todavía tenemos un código de 1947 que nos permitió desarrollar muchos aspectos con respecto a la pandemia. Y también nosotros tenemos que tener una función en la cual el Estado no solamente regule, sino que haga cumplir las leyes y fiscalice las leyes en materia de salud en esta república. Entonces, como ustedes han podido observar en lo que les he conversado en el día de hoy, hay una relación directa entre los aspectos nacionales y los aspectos internacionales. Entonces, también hay una relación también legal por parte del Estado directa a sus ciudadanos para la protección de los mismos en materia de salud. Bueno, estimados alumnos, por favor, alguien que me mande un correo y me confirme si ya están todos los grupos listos para su trabajo de investigación. Y nos estaremos viendo en la próxima clase. Buenas noches. Vamos a ver aquí para apagar esto.